palabra. Señor amado, que las escrituras nos puedan ser abiertas esta noche y que podamos ser edificados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y hemos iniciado una sección, hermanos, que se denomina el libro de los signos, porque precisamente a partir de este momento vamos a ver cómo Jesús se revela a sus discípulos a través de los signos, pero cómo también esos signos van a generar incredulidad entre los religiosos. Así que Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 24, dice la palabra del Señor: algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y hermanas, por favor. Si usted vino la última vez, hermanos, a este estudio que vamos desarrollando en el Evangelio de Juan, recordará que yo le mencioné que a partir de este texto nosotros vamos a entrar a lo que se conoce como el prólogo narrativo del Evangelio de Juan. Ya estudiamos el prólogo general del Evangelio de Juan, que fueron básicamente los primeros 18 versículos del capítulo 1, donde se mencionaban tres elementos importantes que el evangelista quiere destacar. Número 1, que Jesús es preexistente. Número 2, que Jesús es creador. Y número 3, que Jesús es redentor. Esos tres elementos, hermanos, se van a ver claramente en la narración que siguen a continuación del versículo 19, en lo que se conoce como el testimonio de Juan. Dijimos que ese testimonio de Juan se encuentra dividido en tres momentos diferentes, y cada uno de esos momentos es realizado en un día distinto. Por eso es que yo le mencionaba, por ejemplo, que la primera parte del testimonio de Juan se encuentra en el primer día, la segunda parte del testimonio de Juan en el segundo día, que es lo que vamos a ver en el versículo 29, y la tercera y última parte de ese testimonio en el tercer día, que se encuentra en el versículo 35. Pero en cada una de esas afirmaciones, o más bien dicho, de esos testimoniales de Juan, vamos a encontrar tres verdades también. En el primer día, lo que vamos a encontrar es la negación de Juan. Es decir, Juan va a negar algunas cosas. Ya vimos que él negó ser el Cristo. Vimos también que Juan ha negado ser Elías, y que también Juan ha negado ser el profeta que Moisés había anunciado. Eso se encuentra en la declaración del testimonio del primer día. Y ahora, hermanos, siempre en ese mismo día hemos leído los versículos 24 al 28, y entonces se nos dice que algunos que habían sido enviados por los fariseos, ve el lenguaje que se utiliza, lo interrogaron. Recuerde, hermanos, que ya se nos mencionó la semana pasada que fue una delegación de Jerusalén conformada por sacerdotes y levitas los que llegaron a preguntarle a Juan quién era él. Pero lo que parece curioso en este versículo 24
es que dice que algunos que habían sido enviados por los fariseos. Lo que ese versículo 24 está diciendo es que quienes enviaron a los sacerdotes y enviaron a los levitas, dice que eran los fariseos. Pero eso, hermanos, ha sido tema de discusión a lo largo de mucho tiempo por los biblistas, porque usted sabe que los sacerdotes, es decir, los saduceos, eran diferentes a los fariseos. Y lo que también nosotros sabemos es que los sacerdotes eran los que prácticamente estaban en la cúspide de la religión judía, es decir, ellos eran los que administraban el culto en el templo de Jerusalén. Y abajo de los sacerdotes estaban los fariseos. Entonces, ¿cómo es eso que en el versículo 24 se dice que son los fariseos los que enviaron a sacerdotes y levitas? Y acá, hermanos, es donde han existido discusiones porque, como le digo, algunos piensan o interpretan que eran dos delegaciones diferentes. Pero en realidad, hermanos, si nos atenemos al texto griego, vamos a notar que en realidad no hay tal cosa de dos delegaciones. Es la misma delegación que ha llegado a interrogar a Juan. Entonces, ¿cómo se explica el hecho que en el versículo 24 se diga que fueron los fariseos los que enviaron a los sacerdotes y levitas a interrogar a Juan? La razón, hermanos, de esa explicación, o cómo podríamos responder a eso, es diciendo que en primer lugar no se puede probar al 100% que todos los sacerdotes del templo o todos aquellos que eran sacerdotes necesariamente pertenecieran a la secta de los saduceos. Y la razón de eso es porque una de las respuestas que Juan el Bautista le dio a esa comitiva que lo había llegado a interrogar, que cuando le preguntan, bueno, y entonces, ¿qué dices de ti mismo? Entonces, ¿quién eres tú? Vemos que Juan el Bautista responde con la profecía, valga la redundancia, del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 40 de Isaías. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta ese dato? Porque los saduceos solamente consideraban como escritura inspirada la Torá, o lo que nosotros llamamos la ley de Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero los saduceos, aunque tenían un respeto por los profetas, no consideraban como normativa o de autoridad los escritos proféticos. Entonces, hermanos, significa que no se puede demostrar que todos los sacerdotes necesariamente pertenecían a los saduceos. Lo que sí es verdad es que lo que se conoce como el Gran Consejo o el Sanedrín estaba conformado mayoritariamente por saduceos, pero dentro de esos 70 ancianos que conformaban el Sanedrín había una representación mínima de fariseos que pertenecían seguramente a la tribu de Leví y que ejercían labores sacerdotales. Entonces, eso es lo primero. El segundo elemento que hay que tomar en cuenta para resolver ese dilema que aparece en el versículo 24 es que recuerde lo que le dije en la introducción del Evangelio de Juan. Y es que el Evangelio de Juan se redactó en el año 90. Y si se redactó el Evangelio en el año 90, significa que ya habían pasado 20 años de la destrucción del templo de Jerusalén. Y si eso es así, entonces la única secta que sobrevivió a la destrucción del templo fueron los fariseos. Y por eso, hermanos, es que Juan utiliza este término fariseos para referirse específicamente a esta secta. Habiendo dicho eso, dice el versículo 25 que
algunos de los que habían sido enviados por los fariseos, dice, lo interrogaron y ellos siguen con la negativa de lo que Juan ha dicho dentro de su testimonio. Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Está bien, tú has dicho que no eres el Cristo, no eres Elías y tampoco eres el profeta. Entonces ¿por qué estás bautizando? La pregunta que están haciendo estos fariseos tiene dos motivaciones. La primera motivación tiene que ver con el tema de la autoridad. ¿Y por qué le digo que tiene que ver con el tema de la autoridad? Usted sabe que, por ejemplo, el Cristo es el Mesías, es el descendiente de David. Y por lo tanto, si es el Mesías, es el rey. Y si es rey, pues obviamente que tiene autoridad para hacer algo en Israel. De Elías sabemos que es un profeta de reforma. Y Elías también tiene autoridad de parte de Dios para hacer lo que hizo. Pero Juan está diciendo que tampoco ni es el Cristo ni es Elías. Y la otra pregunta es que si es el profeta anunciado de Moisés, anunciado por Moisés, porque ese profeta también tiene autoridad. La ley de Moisés le acompaña. Entonces, la razón de por qué los fariseos le están preguntando, bueno, si tú has negado que no eres ninguno de estos tres que tienen autoridad para hacer algo, entonces, ¿sobre qué base estás realizando la acción de bautizar en agua? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la fuente de tu autoridad? Y esto, hermanos, no es algo que solamente lo veamos nosotros acá. Porque si Juan no es ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, es decir, no representa ninguna institución de autoridad, llámese el Mesías o llámese profeta, entonces ¿sobre qué base lo está haciendo? Esa pregunta, como ya le dije, también la encontramos en los evangelios. Porque también cuando Jesús estaba enseñando en el templo, la Biblia dice que las autoridades del templo, fariseos algunos, se acercaron a preguntarle a Jesús, ¿con qué autoridad tú enseñas? Porque Jesús estaba enseñando en los recintos del templo. Entonces, ¿cómo es que Jesús está enseñando? ¿Quién le dio autoridad a Jesús para enseñar en el templo de Jerusalén? Si él no era ni rabino, ni sacerdote, ni tampoco era reconocido por la curia religiosa como un profeta. Entonces, ¿quién le dio la autoridad para enseñar? Eso sería, hermanos, como que alguien viniera a un culto acá y se subiera a la tarima y comenzara a predicar y no es predicador reconocido por la misión. Inmediatamente los servidores preguntarían, ¿y a usted quién le delegó la autoridad para predicar? Esa misma pregunta era la que le estaban haciendo a Jesús en el templo. Y Jesús, hermanos y hermanas, inmediatamente les pregunta a ellos, miren, yo les voy a responder, solo quiero que me contesten ustedes una pregunta. Díganos ustedes, ¿el bautismo que Juan hacía era de Dios o era de los hombres? Inmediatamente dice la Biblia que aquellos hombres comenzaron a conversar entre ellos y dijeron, si decimos que el bautismo de Juan era de Dios, entonces la gente nos va a recriminar. ¿Por qué no le creímos? ¿Por qué no fuimos bautizados por Juan? Pero si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, la gente que está escuchando a Jesús nos va a apedrear, porque el pueblo ya consideraba a Juan el Bautista como un profeta de parte de Dios. Entonces vea cómo
aún en el ministerio público de Jesús, las autoridades religiosas cuestionaban el bautismo de Juan. Pero vemos por el mismo Jesús que él certificaba el bautismo de Juan como de autoridad o de procedencia divina. Ahora hagámonos la pregunta: en ese razonamiento que los fariseos le están haciendo a Jesús, y en ese razonamiento de su respuesta, si aceptamos que ese bautismo era de Dios, entonces ¿por qué no nos bautizamos? Esa era la pregunta. ¿Por qué no se bautizaron? Acá, hermanos, es importante mencionar algo, y es a quienes en época de Jesús se les ministraba el bautismo en agua. En lo que nosotros ahora llamamos bautismo, o que la Biblia registra como bautismo, entre ellos se conocía como rituales de purificación. Y los rituales de purificación, hermanos, eran rituales ceremoniales que se aplicaban básicamente en dos momentos. Se podía practicar un ritual de purificación o un bautismo o una ceremonia de purificación cuando una persona, por ejemplo, entraba en contacto con algo que era considerado inmundo. Por ejemplo, cuando una mujer se encontraba en su ciclo menstrual, quedaba, según la ley de Moisés, en una condición de inmundicia, y ahí era necesario aplicar ritos de purificación a través del agua. Si un hombre, por ejemplo, expulsaba semen con razón de una relación sexual con su esposa, también quedaba inmundo y también necesitaba una ceremonia de purificación a través del agua. Si una persona tocaba un cuerpo, un cadáver, entonces también quedaba inmundo y necesitaba una ceremonia de purificación. Entonces vea esto: que una persona procediera a un bautismo o a una ceremonia o a un ritual de purificación era porque estaba reconociendo que era inmundo. La segunda razón en la que se aplicaba el bautismo era cuando una persona venía del paganismo, es decir, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel y decía: yo quiero ser parte del judaísmo como prosélito, porque el judío no es alguien que se puede convertir, el judío es alguien que nace siendo judío. Pero había gentiles que simpatizaban con la religión judía y que querían participar del ritual o de la religión judía. Esos gentiles que querían participar de la religión se les llamaba prosélitos. Pero para ser un prosélito era necesario también el bautismo o un ritual de purificación. Y ese ritual de purificación a través del bautismo era un reconocimiento que se abandonaba el paganismo para ahora acercarse a través de la religión judía y de esa forma acercarse al Dios de Israel. Pero ve entonces en qué momento se aplicaba el bautismo: cuando una persona confesaba que estaba inmundo, o cuando una persona reconocía que era un pagano y que ahora se iba a convertir al Dios de Israel. Pero ¿quiénes son los que habían llegado a cuestionar a Juan sobre el bautismo? Eran sacerdotes, eran levitas, eran fariseos. ¿Cómo un sacerdote, un levita o un fariseo iban a reconocer que eran inmundos, por ejemplo? Eran los sacerdotes, hermanos, los que declaraban a una persona inmunda. Eran los sacerdotes los que determinaban cuando una persona tenía lepra y por lo tanto tenía que ser separada, porque ellos lo catalogaban como inmundo.
Pero pedirle a un sacerdote que él mismo se confesara inmundo era algo inaceptable. Por eso, hermanos, es que la pregunta que le están haciendo a Juan es: ¿por qué bautizas? Tiene que ver con un tema de autoridad. ¿Quién te dio a ti autoridad para bautizar? Y segundo, tiene que ver con un tema de motivación. Porque está bien, Juan, que tú le digas a los paganos, a los gentiles, que se bauticen, que se arrepientan, pero que tú nos estés diciendo a nosotros, que somos judíos, que somos parte del pueblo escogido de Abraham, que nos bauticemos. Eso no puede ser, porque sería tanto, hermanos y hermanas, como aceptar que ellos mismos confesaran ser inmundos y ser paganos. Era como que ellos aceptaran que estuvieran en una condición de pecado. Y por eso es que se llama el bautismo de Juan bautismo por arrepentimiento o de arrepentimiento. Entonces el judío se puede preguntar: bueno, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Si yo conozco al Dios de Israel, si yo soy parte del pueblo de Abraham. Y eso, hermanos, es lo que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Este interrogatorio que Juan está teniendo con sacerdotes, levitas y fariseos es la misma confrontación que Jesús va a tener que enfrentarse con los religiosos de la época. Jesús les dice que si ellos escuchan su palabra, van a ser sus discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Pero inmediatamente ellos le replican a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, dicen los judíos. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿de qué vamos a ser liberados, Jesús? Pero vea cómo el judío no está aceptando su condición de esclavitud. Y por eso es que Jesús va más adelante y les dice: miren, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él mismo hizo. Pero ustedes, en cambio, a mí me quieren matar porque les he dicho la verdad. Y Abraham jamás quiso hacer eso. Y en realidad las obras de ustedes son semejantes a las de su padre. Y Jesús les dice: su padre no es Abraham, su tata es el diablo, les dijo. Porque ustedes las obras de su padre, el diablo, quieren hacer. Pero note eso: los judíos están resistiendo la palabra que les invita a arrepentirse. Los judíos pensaban que no necesitaban arrepentimiento porque ellos ya tenían religión. Y si el bautismo en agua lo que significa es reconocer una condición de inmundicia, si el bautismo lo que simbolizaba era, hermanos y hermanas, reconocer que era un pagano idólatra y que ahora quería conocer al Dios de Israel, entonces es obvio que ahora los judíos le están preguntando a Juan: ¿y tú por qué bautizas? ¿Por qué te pones acá en el Jordán a llamar a los judíos, al pueblo de Abraham, a que se arrepientan? ¿Y de qué se van a arrepentir si son hijos de Abraham? Y además, si quisieran ellos pedir perdón a Dios, no tienen que venir a ti, tienen que ir al templo en Jerusalén. Todo eso es lo que le están cuestionando a Juan. Pero en el meollo del asunto está la dureza de los judíos de no querer aceptar su condición espiritual real. Y ese es el problema de una persona que tiene religión. Una persona que tiene religión le cuesta aceptar que es un pecador. Una persona que tiene religión
le cuesta aceptar que es un inmundo delante de Dios. Porque dice, mire, yo tengo mi tradición. Si yo no le hago daño a nadie, si yo me porto bien, si yo cuando puedo ir a la iglesia, yo voy de vez en cuando, entonces yo de qué me tengo que arrepentir si soy buena persona. Cuando a una persona se le invita a reconocer a Jesús como Señor y Salvador para que Él limpie sus pecados, el que es religioso muchas veces dice, yo no tengo necesidad de salvación, o yo no tengo necesidad de pedir perdón. Eso está bien para que aquel que es un adúltero, aquel que ha matado, aquel que ha violado, aquel que ha robado, pero yo soy una buena persona. Es más, yo tengo mi religión. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? Esa resistencia, hermanos y hermanas, es lo que provoca la dureza del corazón humano. La religión endurece el corazón humano al punto que eleva a una persona a una condición de arrogancia, de orgullo. Entonces, que llegaran estos religiosos a decirle a Juan, ¿por qué bautizas? ¿Por qué nos invitas a que nos arrepintamos? ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Si nosotros conservamos la ley de Moisés, somos hijos de Abraham. Eso, hermanos y hermanas, es también el peligro que enfrentan aquellos que tienen una vida religiosa, porque la religión endurece el corazón humano al punto, como ya le dije, de elevar a la persona al nivel de la arrogancia y de pensar, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Si yo guardo la ley, si yo soy un religioso, tengo mis tradiciones, tengo mis normas, ¿de qué me voy a arrepentir? En una ocasión, hermanos, evangelizando en una de estas actividades que se hacían con los muchachos, yendo a predicar, recuerdo que fuimos a un pueblo al interior de nuestro país, específicamente al municipio de Cacaopera, en Morazán. Y ahí andábamos predicando, íbamos en grupos de 2 o 3 muchachos evangelizando casa por casa, cuando de repente llegamos a una casa donde había una señora. Usted sabe que en esos pueblos predomina mucho la religión tradicional, y precisamente cuando comenzamos a predicarle a la persona, nosotros le dijimos que todos habíamos nacido en pecado y que por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando la persona a la que estábamos evangelizando escuchó eso y le dijimos que solo Dios puede hacer a una persona hijo de Dios, entonces la mujer se molestó, y recuerdo que nos dijo, o sea que usted me está diciendo que yo no soy hija de Dios. Eso es lo que me está diciendo. ¿Que acaso no todos los seres humanos, me dijo, somos hijos de Dios? Y yo le tuve que decir, ¿verdad?, lo que dice el Evangelio de Juan, que a quienes le recibieron, a quienes creen en su nombre, a ellos les dio el Señor la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es tanta la dureza que vino ella y me dijo, esos son inventos suyos, me dijo. Por eso bien decía mi madre, católico ignorante, seguro protestante, me dijo. Eso no lo dice la Biblia, porque todos somos hijos de Dios. Como no, le dije, ¿tiene usted una Biblia? Sí, pero mi Biblia es la católica, me dijo, la verdadera. Tráigala, le dijo, no importa. Busque ahí lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Y ahí comenzó a leerlo, hermano. Y cabal leyó la Biblia latinoamericana, y eso era efectivamente lo que decía. Pero ella en su necedad me dijo, yo no creo eso que usted dice, que no todos somos hijos de Dios. Para mí todos los seres humanos somos hijos de Dios, y yo soy hija de Dios, y yo no necesito nada de lo que usted me está diciendo.
Y ahí se cerró. Bueno, no fuimos, ¿verdad? Y con la misma nos sacudimos el pie. No fuimos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso de sacudirse el pie. Ya ellos ya son responsables de haber oído la palabra. Pero vea lo que le estoy diciendo. Ella desde su posición religiosa decía: todos somos hijos de Dios. Y usted sabe que eso no es cierto. La Biblia dice que los hijos de Dios, hermanos y hermanas, no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que llegamos a ser hechos hijos de Dios cuando le recibimos y creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios no tiene primos, no tiene nietos, tiene hijos. Pero para ser hijo de Dios hay que reconocer y hay que arrepentirnos. Y acá, hermanos y hermanas, entonces es donde hay que hacernos la pregunta: ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos y hermanas, no es remordimiento. No es que yo me sienta mal porque mi vida es una desgracia. No, el verdadero arrepentimiento, vea lo que implica. Implica, hermanos, una convicción de que soy pecador, de que he ofendido a mi Creador, que es un Dios 3 veces santo, que yo me he obstinado con mi vida pecaminosa, me he rebelado en contra de Dios, pero que ahora necesito retornar, regresar a mi Creador y regresar a mi Señor y Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando yo confieso que soy pecador, cuando yo confieso que he agraviado a Dios con mis maldades. Pero esto los judíos no lo quieren aceptar. ¿Cómo va a ser eso que yo voy a aceptar que soy inmundo? ¿Cómo va a ser eso que yo voy a aceptar que soy pagano si soy judío? Pero ese es el punto, hermanos y hermanas, que la obstinación o la falta de arrepentimiento es idolatría del corazón. Cuando una persona no se arrepiente, oiga, cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, cuando se le invita a recibir a Cristo, a confesar que es un pecador y se resiste, es porque él tiene un ídolo en el corazón, que es su religión, son sus buenas obras. Él piensa que él es buena gente. ¿Y Dios por qué me va a condenar? ¿Por qué me va a mandar al infierno? Porque eres un inmundo. Eres un inmundo. Tu pecado te ha llenado de muerte completamente. Y así tú te eches la mejor loción o la mejor fragancia delante de Dios. Si no tienes a Jesucristo, tú yedes, apestas a muerto. Y si usted me dice qué ofensivo es este predicador, es su ídolo el que me está hablando, porque usted cree que es bueno y justo. Pero la Biblia dice, hermanos y hermanas, que no hay ni un solo justo. Todos nos hemos corrompido, todos estamos lejos de la gracia de Dios. Pero por eso el Señor, en su misericordia y en su amor, envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por los pecadores. ¿Cuántos pecadores redimidos hay acá esta noche? ¿Usted de verdad ya confesó que es un pecador y que necesita del perdón de Dios? ¿De verdad ya confesó que es un pecador y que necesita de su gracia? Cuando la sangre de Cristo es aplicada a nuestra vida, hermanos, la inmundicia del pecado se va, porque entonces nos queda la fragancia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso era lo que estos religiosos no querían aceptar. ¿Cómo voy a reconocer yo que necesito arrepentirme si yo voy al templo de Jerusalén, si yo ofrezco sacrificios? Pero viene más adelante Juan
Y vea lo que dice en el versículo 26. Juan respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí. Oiga, Juan está diciendo: yo los bautizo a ustedes con agua. Es decir, que Juan está resaltando que hay una diferencia entre él y el Cristo. Hay una gran diferencia entre lo que Juan está haciendo y lo que Cristo va a hacer después de él. Todo lo que Juan puede hacer es administrar o ministrar una señal de agua. ¿Y el agua para qué servía? El agua era un símbolo, ya le dije, de purificación. Pero Juan, ¿qué tenía? Un símbolo nada más. El que de verdad tenía, hermanos y hermanas, el poder purificador del Espíritu Santo era el Mesías, el que venía detrás de él. Por eso es que el Señor, o más bien dicho Juan, en el Evangelio de Marcos, él va a decir: miren, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo a la verdad a ustedes los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ese no los va a bautizar con agua, ese los va a bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Es decir, que Juan está aceptando: yo apenas tengo un símbolo nada más. Y eso, hermanos, abre la pauta para que ellos queden en evidencia que están tan duros y tan ciegos que no se dan cuenta que el Mesías ya estaba en medio de ellos. Ellos preocupados por andar averiguando si Juan era un falso Mesías, o si era Elías, o si era el profeta, están perdiendo de vista que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya está en medio de ellos, pero ellos no lo ven. Ellos no lo están viendo, no lo conocen. Por eso es que con razón el prólogo del Evangelio de Juan ya nos dijo, hermanos y hermanas, que el Verbo vino a los suyos, pero los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Y no le recibieron porque no lo reconocieron como la luz. Y qué triste es, hermanos y hermanas, que la salvación esté en medio de nosotros y nosotros no nos demos cuenta que estamos en una condición de perdición, pero que también aquí mismo está el Salvador, y que lo rechacemos. Qué lástima es que aquí en medio nuestro haya gente que está en una condición de perdición y que no se den cuenta que acá en medio de nosotros está el que quita el pecado del mundo. Esa es la peor tragedia. ¿Sabe algo? Por este local, por esas sillas, han pasado miles de personas que una vez escucharon el mensaje de salvación, que escucharon que necesitaban un Salvador, que eran pecadores y que necesitaban arrepentirse y confesar sus pecados a Dios. Pero estando en esa condición de miseria, perdidos, se levantaron de esa silla, se volvieron a sus casas, a sus negocios, pensando que la vida la tenían por delante, y de repente la muerte los sorprendió, y ahora simplemente están esperando la condenación eterna. Pero un día estuvieron sentados ahí, un día escucharon la palabra de Dios ahí, y ahora ¿de qué sirve lamentarse? Y ahora ¿de qué sirve decir cómo me hubiese gustado regresar a aquella fecha, aquel martes, aquel viernes o aquel domingo, cuando escuché la palabra de Dios?
pero lo que yo hice fue rechazarla. Ya es demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás. Por eso es que el escritor a los Hebreos nos dice: si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Si hoy estás escuchando la voz de Dios que te dice que necesitas pedir perdón al Hijo de Dios, si hoy estás escuchando la voz de Dios que te dice que estás en una condición de miseria, si hoy la voz de Dios te está diciendo que necesitas un Salvador y que ese Salvador está acá, tan cerca de ti, no endurezcas tu corazón, porque el Mesías ya estaba en medio de ellos y ellos no se estaban dando cuenta, porque ellos, hermanos, querían mantener su apariencia religiosa y decir: inmundo yo jamás voy a reconocer. Decir que yo soy un pagano, eso jamás lo voy a decir. Tengo mi religión, tengo mis tradiciones, soy hijo de Abraham, soy parte del pueblo de Israel. Pero como dice Pablo, hermanos y hermanas, en su carta a los romanos, delante de Dios, ni gentiles ni judíos, todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí, hermanos y hermanas, no nos podemos acercar por nuestros propios medios al Padre. Acá solamente necesitamos un camino, y ese camino, hermanos y hermanas, es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solo en Jesús. Usted me puede decir: mire, yo nací aquí en la iglesia. Si yo soy cristiano porque mis papás desde niño me traían a la iglesia, sí, pero eso no significa nada. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, vas rumbo a la condenación eterna. Tú necesitas tener un encuentro real con el Hijo de Dios. Por eso es importante que procedamos al arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta noche quiero invitar: si en medio de nosotros hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y vamos a orar por usted. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que Dios le bendiga. Nuestra hermana que viene aquí, hermana diaconisa, por favor, ponerse de rodillas, hermana. Si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, que quiere confesar que es pecador y que necesita un Salvador, así como lo ha hecho esta vida ya, póngase en pie, vamos a orar por usted. Si tú sabes que necesitas un Salvador, esta es la noche de misericordia. Qué lástima será para ti que te vayas igual, sabiendo que aquí tenías la oportunidad de tener un encuentro con el Hijo de Dios. Por eso yo te invito para que en el lugar donde estás te pongas en pie. Joven, señorita, hombre, mujer, ponte en pie. Queremos orar por ti. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, si hay alguien que no tiene seguridad de su salvación, que si sabe si muere ahora no iría con el Señor, esta es la noche para que usted asegure. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Hermanos, ayúdenme a orar. Ustedes son un pueblo de sacerdotes, dice la Biblia, y por lo tanto su labor sacerdotal es interceder
delante de Dios para que el Señor toque los corazones. No puedo extender mucho este llamado. Si hay alguien que necesita entregarle su vida a Cristo o reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Dios le bendiga al joven. Vamos, hermanos, levantemos esta oración para que el Señor toque los corazones esta noche. Para eso hemos anunciado la palabra esta noche. Vamos. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿O que desea reconciliarse? Yo sé que tú estás batallando en ese asiento. Estás batallando en ese asiento porque te preocupa qué dirán tus amigos, qué va a decir tu esposo, qué va a decir tu papá. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios pueda decir de ti. ¿Hay alguien esta noche más? ¿Alguien más? Vamos a orar ya. Vamos, ponte en pie. Tú sabes que necesitas un Salvador y Jesús es tu Salvador. ¿Hay alguien más? Cierro la invitación ya. ¿Hay alguien más? O si tú, hermano, te alejaste del Señor y deseas reconciliarte, ponte en pie. Vamos a orar también por ti. Si te alejaste del Señor, ponte en pie. Vamos a orar entonces. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea pasar, no lo dude. Y usted, estimado oyente de la radio o que nos ve a través del internet, únase con nosotros a esta oración. Padre que estás en los cielos, hemos anunciado tu palabra y hemos reconocido que solamente en ti hay salvación, que solamente tú tienes el poder de perdonar pecados. Y ahora estas vidas, Señor, se confiesan delante de ti como pecadores y reconocen que te han ofendido y que necesitan de un Salvador. Y tú estás acá, Señor, para perdonar sus pecados, para lavarles con tu preciosa sangre. Señor amado, oramos también por los que nos oyen a través de la radio, por los que nos escuchan a través del internet. Lleva salvación y vida, Señor, hasta esos hogares. Señor amado, te pido en el nombre de Jesús que donde quiera que se estén uniendo a esta oración, tú puedas otorgar salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque el día en que reconocimos que éramos pecadores, tu sangre preciosa quitó de nosotros el pecado. A ti sea toda la gloria, la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosles la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos. Gloria al Señor. El Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, en